Vamos a dar lectura a segunda de Timoteo. Lo tienen ahí adelante, por si acaso está grande. También lo pueden seguir a través de las versiones que ustedes tienen. No olviden que estamos leyendo la nueva versión internacional. Segunda en Timoteo 2, del 11 al 13. Dice así: Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Y si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Y si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Vamos a escuchar a continuación la exposición de la palabra leída. Nuestro hermano Jaime Valenzuela va a traer la palabra esta mañana. Buenos días, ¿cómo están? También les doy una bienvenida a todos los que nos están escuchando y viendo desde sus casas en la transmisión. Pueden tomar asiento. Eh, Como bien lo dijo el presbítero Luis, este va a ser un pasaje corto y nos va a permitir tal vez explorarlo un poco más a fondo. Y para esto quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que después de estar toda una vida intentando ser buenos cristianos, por ahí que un pensamiento o un silencio o un pecado antiguo podría hacer que se nos arrebate toda oportunidad de salvación? ¿Alguna vez se les ha pasado por la mente eso? Que tal vez después de toda una vida algo, uy, ya por esto ya no puedo ser salvo. Bueno, pues esa sensación de estar tal vez caminando por la cuerda floja, ese miedo que al final Dios nos mire y nos diga: "Uy, ¿sabes qué? Por esto tú no vas a poder formar parte de la eternidad". Ese miedo es lo que hoy día vamos a desmantelar, ¿no? De que tu esperanza no depende de tu fidelidad, sino más bien de la incapacidad de Dios de dejar de ser quien es. Y para comenzar, quería contarles algo que vivía cuando era niño. Tenía unos 8 o 9 años, más o menos. Yo vivía con mis papás en la casa de mis abuelos paternos y lo en los momentos que nos juntábamos a almorzar, mis abuelos siempre tenían una idea, ¿no? De que, bueno, en el contexto de que nosotros vivíamos en una casa de 2 esteras. Y siempre había esta idea de, pero nosotros los pobres, y había como una separación social, ¿no? Pero siempre al mediodía veíamos un programa comiendo en el Canal 7 que se llamaba Mediodía Criollo. No sé si lo recuerdas. Y había por ratos, escuchaba a veces cantantes que, que siempre había una canción particular que me llamaba la atención, con todo ese contexto, ¿no? Y la letra de la canción era algo así. ah, Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo esa infame ley de amar a una aristócrata siendo plebeyo él. Y yo me ponía a pensar eh, que esa barrera, ¿no? Ese bloque que te dice, no, tú no puedes acceder a esto, ese ser plebeyo es una condición, ¿no? Que de un amor imposible. Y a veces podemos sentirnos así en la vida cristiana, ¿no? Que por ciertas cosas que puedan pasarnos, no nos sentimos dignos de. O sea, probablemente todos nos hemos sentido así una vez. Yo
muchas veces me he tenido que sentir así. ¿Por qué? Porque en esta canción de Felipe Pingo Alba, Luis Enrique amaba a alguien que estaba por encima de su condición social, ¿no? Eh, y a veces también en la comunidad y también en donde nos están escuchando en sus casas, podemos sentirnos así como Luis Enrique, que mirar a Dios como una, si fuera una aristocracia divina, ¿no? Como si fuéramos una suerte de plebeyos espirituales, ¿no? Que nos falta algún tipo de linaje, o que por nuestras condiciones o por nuestras ideas no podemos ser parte de. Es como si nos generáramos una idea de que Dios es demasiado fiel para alguien como yo, que soy muy infiel. Pero, y aquí hay algo que tal vez Felipe Pinglo no pudo escribir, pero que el apóstol Pablo sí pudo hacerlo. Lo curioso es que fue desde una cárcel en Roma. Pero ahora, vayamos al texto. El texto comienza con una frase que dice: palabra fiel es esta. Y aquí Pablo está escribiendo esto encadenado, ¿ya? Y él sabe que en cualquier momento va a perder la vida, ¿ok? En cualquier momento. Y Timoteo, su discípulo, está muerto de miedo, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque en Éfeso lo que enfrentaba a Timoteo era una serie de discrepancias en torno a gente que muchas de ellas decía de que la fe es un negocio y que todo eso que están viviendo, el tema de la resurrección ya ha pasado. Entonces, justamente por eso tú puedes hacer de tu vida lo que quieras. A eso se enfrentaba Timoteo. Y tal vez porque él se sentía solo batallando con todo eso, las fuerzas a veces y los ánimos flaqueaban. Y ahí es donde la palabra de Pablo en sus cartas viene a reforzar la idea que venimos viendo. Porque claro, lo que al final tenía Timoteo es probablemente con lo que todos podemos identificar, ¿no? Una fatiga del alma, ¿no? Puedes tener toda la energía del mundo, pero a veces en el aspecto espiritual algo no anda bien a veces, ¿no? Y vamos a ser sinceros, a veces con el pasar de los años y no se cansa de luchar, primero otra vez con el mismo carácter, ¿no? No sé, todos tenemos algo ahí que, que nos complica un poco en nuestras relaciones interpersonales. Y uno intenta y, y es imposible, ¿no? Se te escapa siempre tal vez alguna frase, algún gesto y te sientes mal porque sabes que has cometido un error. Eh, También a veces te puedes cansar por la misma dinámica de la iglesia, ¿no? No existe iglesia perfecta. Y pues a veces muchos pasan decepciones. Algún hermano que dijo alguna palabra, alguna actitud que se ha visto o que por ahí que nos parece incorrecta, no lo sé. Y esas cosas también van mitigando y van chocando también tus ánimos, ¿no? De hecho, muchas veces mucha gente se aleja de la comunidad por esas cosas, ¿no? Porque ¿para qué ir a un lugar donde tal vez hay tantos problemas, ¿no? Porque te agotas, somos humanos, nos agotamos, nos cansamos. Y aún más en este verano, tal vez con el calor limeño, que tampoco no contribuye mucho a esas cosas. Y en lo personal, que a mí me gusta el frío, más calor. Eh, y ahí es donde justamente aparece la tentación de negar a Dios. Pero no en el sentido de decir, ¿sabes qué? Dios no existe, sino más bien negándolo con nuestra desesperanza, ¿no? Negándolo con nuestros penes, como cómo pensamos
que nuestros problemas pueden ser mucho más grandes que su soberanía, ¿no? Ahora, Pablo en este pasaje está citando un himno de la iglesia primitiva, ¿no? En los versículos 11 y 12. Dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Y escuchar muy bien esto. La vida cristiana no es un contrato que si te portas bien te voy a pagar. No se trata de eso, ¿ok? Es una unión vital. Eh, y esto de aquí se trata de identidad, ¿ok? No es algo que estás firmando y con una serie de reglas, no. Es una unión. Y aquí tu identidad es absorbida por la de Cristo, que como Pablo dice, si morimos con Él, vamos a vivir con Él. Y de eso se trata. Es una toma de decisión. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que cuando Cristo murió en la cruz, ese tú infiel, ese plebeyo que no da la talla, también murió con Él. ¿Ok? Toda esa brecha, todas esas imposibilidades que nos impiden ponernos delante de Dios, muere en la cruz. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tu pasado ya no tiene voz. O a veces dicen, lo pasado pisado está. De eso se trata. Todo tu historial de errores, todo ese currículum con una serie de cosas que probablemente la gente te pueda estar acusando, eh, Dios ya se olvidó de eso. Y tienes una nueva identidad en Cristo, ¿no? Y tu identidad es, eres su hijo amado. Y te va a ver de esa manera. Hay que tenerlo siempre presente. Y, y aquí viene una tensión en el texto. Si lo negamos, Él también nos negará, ¿no? Si lo negamos, Él también nos va a negar. Y muchos posiblemente se quedan atrapados ahí, porque puede sonar un poco complicado esto, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede entender? Y podemos entrar en pánico, ¿no? Eh, y si yo le niego porque tengo miedo, miedo a que rechazo social, la familia, no sé, diversos tipos de relaciones que uno pueda tener en la vida. Eh, Tal vez el caso de Pedro, ¿no? Pedro lo negó 3 veces, pero, y esto me encanta, ¿lo negó Jesús a Pedro? ¿Mm? No, Jesús más bien lo que hizo fue restaurarlo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que está hablando aquí Pablo, no? ¿Qué cosa es lo que está diciendo realmente cuando dice, él también nos negará? Pues, está hablando de aquellos que rechazan el sistema de la gracia por completo. Ah, aquellos que dicen, yo no necesito a Cristo, yo no necesito todo esto que ustedes exponen que se trata del Evangelio, eso yo no lo necesito. Y yo puedo vivir mi vida como mejor me parezca. Eso al final es eso. Pero para nosotros que estamos aquí, porque el pecado también nos puede doler, nos puede afectar bastante, ¿por qué te preocuparía fallarle a Dios? Y el versículo 13 es lo que aclara todo este panorama. Que y aquí llegamos al punto, tal vez donde la mayoría nos podemos sentir identificados. Porque Pablo escribe esto. Si fuéramos infieles, hacia cabrón, siguiendo la línea de la canción de Felipe Pingorano, si fuéramos plebeyos, Él permanece fiel. Ojo,
de nuevo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y aquí hay que detenernos un segundo, porque en el griego original, esta infidelidad no es solo un error chiquito, para nada. Aquí lo que se describe es quien ha fallado en constancia, el que ha estado tal vez batallando con ciertas cosas durante algún periodo de tiempo, alguien cuya fe está vacilando bajo las presiones de la vida, trabajo, familia, no sé, relación con la pareja, todo eso. Y escucha esto, la fidelidad no siempre va a ser un escándalo público. No se trata solamente de lo que podamos ver o lo que podamos oír por las redes sociales o tal vez por un chisme. A veces la infidelidad del corazón es aquella que ha dejado de esperar en Dios. Y esas cosas probablemente no las notemos, porque a veces en los silencios es donde habitan esas infidelidades. Y es como cuando alguien dice, ¿para qué voy a orar por un hijo si es que este no va a cambiar nunca, no? ¿Para qué voy a orar por tal persona si mira cómo tiene su vida y no cambia? O sea, pasan los días, semanas y no pasa nada. Pasan los años y no pasa nada. Yo recuerdo que a 2 casas de mi casa, ahí había una hermana que desde que me vio llegar, ella me decía siempre: "Yo he estado orando por ti". Y eso fue más o menos cuando tenía 12 años, cuando mis padres se separaron. Pasaron como 10 años y es que yo pude tomar una decisión conscientemente por Cristo. 10 años, no fue una semana, no fueron días. No fue tal vez por una ruta de discipulado que alguna iglesia. Fue un largo periodo. Y aquí es donde tenemos que ser bastante pacientes con las personas, sobre todo cuando hacemos algún tipo de acompañamiento, porque Dios trata de una manera particular con cada uno. No, la vida cristiana no es una fórmula de hacer esto, esto y esto y va a pasar esto. Dios trata de una forma conmigo y Dios trata de una forma contigo. Probablemente sea bastante diferente por los contextos. Ok. Y si estuviéramos en una transacción comercial, tipo cuando vas a hacer algún un pago en el banco, vas a hacer un contrato, si tú fallas a tu socio, ¿qué cosa sucede? Mm, Deudas, eh, puedes meter un juicio, muchas cosas más, ¿no? El contrato obviamente se va a romper. Y de nuevo, vivimos en el argumento de Felipe Pingo la Alba en tema del plebeyo. Si el plebeyo de nuestra canción falla en su lealtad, ¿qué cosa le va a pasar a este plebeyo? Va a ser expulsado, ¿no? Del sistema. Pero el evangelio, ¿saben? No es un contrato comercial. Mm, mm. Es un pacto de sangre. Y está basado en el carácter del emisor y no en el desempeño del receptor. De nuevo, el evangelio es un pacto de sangre basado en el carácter del emisor y no en el carácter, en el desempeño del receptor. Ojo. Y probablemente esta frase, esa es la frase que pueda sacudir un poco los cimientos de muchos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, por qué el evangelio se muestra así? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Ok? ¿Y qué cosa significa eso que no puede negarse? Significa que la fidelidad de Jesús no es un sentimiento caprichoso que depende si te portaste bien o no te portaste bien. No va por ahí. Su fidelidad
es un tema de identidad, de naturaleza. Es parte de su ADN. Para que Jesús deje de ser fiel contigo, conmigo, ¿sabes lo que tiene que pasar? Pues básicamente tiene que dejar de ser Dios. Eso es lo que tiene que pasar. Y tendría que contradecir su propia naturaleza santa y amorosa. Para que Dios deje de ser infiel, primero tiene que dejar de ser Dios y tiene que contradecir su propia naturaleza. Tiene, es como cuando tú dices, y probablemente sea muy natural, no voy a llegar a tal hora a algún lugar y llegar 2 horas después. Ya, Dios no puede hacer eso. Su naturaleza se lo impide. Eh, y vamos a ver un poco la lógica de Pablo, para entenderlo, ¿no? Tú estás unido a Él por la fe, ¿ya? Eres parte de su cuerpo. Él prometió salvarte y Él juró por sí mismo, ¿ya? ¿Y cuál es el conflicto aquí? Que si te abandonaren en tu momento de mayor debilidad o tal vez de mayor infidelidad, en el momento que más te sientes como un plebeyo, Él te estaría diciendo que su sacrificio en la cruz no fue suficiente. ¿Ok? Y sabemos perfectamente que eso es imposible, ¿ya? Probablemente podamos sentirnos solos o aislados en esos momentos complicados, ¿no? Pero recuerda esto, no, una cosa es sentirse solo y otra cosa es estarlo. Podemos sentirnos cansados, podemos sentirnos hambrientos, podemos sentirnos de diversas formas, pero al final es solo una emoción y tenemos que dejarnos guiar por justamente esto, que no puede negarse a sí mismo. Y eso no se trata de las cosas que tú hagas, cualquier cosa que tú hagas, se basa en su naturaleza, en su identidad, ya que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿no? Él es el amén de todas las promesas de Dios. De nuevo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el amén de todas las promesas de Dios. Un ejemplo claro de esto. De nuevo, vamos con Pedro, ¿no? Pensemos en Pedro en el patio del sumo sacerdote, eh, y vemos cómo lo negó Jesús 3 veces, ¿no? Y en ese momento posiblemente Pedro haya sido el hombre más infiel de la historia. ¿Por qué? Porque él rompió su promesa de morir con Jesús, ¿no? Y lo dijo de una manera airada, ¿no? Por su carácter. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la salvación dependiera de la constancia de Pedro? Pues lo más probable es que no tendríamos apóstol Pedro, ¿no? Pero ¿qué pasó? El resucitado fue a buscarlo a la orilla del mar. Ojo. ¿Y por qué? Porque Cristo ya había orado por él para que su fe no faltara. Cristo no podía negarse a sí mismo, ¿ya? Pero, y como Pedro era suyo, Cristo permaneció fiel a Pedro, incluso cuando Pedro no permaneció fiel a Cristo. Aquí, seguramente, y también en sus casas, hay mucha gente que ha recorrido un largo tramo en la vida, que ha sufrido tal vez del calor del día y ha soportado varios golpes. Y quizás, tal vez, una que otra burla por la fe, ¿no? Y a veces
al final de la carrera uno puede sentirse que flaquea. Ya, ya no puedo. Me falta la energía de antes. Ya no tengo la misma fuerza. Las rodillas tal vez duelen un poco, ¿no? Eh, por eso Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es, no mires tus cadenas, no mires tu timidez, fócate en mirar al resucitado, ¿ok? Porque tu perseverancia no es una hazaña tuya, es el fruto de que Dios te está preservando, ¿ya? Él es el autor y consumador de tu fe. Él comenzó la obra, y escúchame bien, Él la va a terminar, ¿ya? Pero no porque tú seas muy fuerte, no se trata de eso. De lo que se trata es que Él es incapaz de dejar las cosas a medias. De nuevo, al ser Él el autor y consumador de tu fe, Él comenzó la obra y Él la va a terminar, ¿ya? Y no porque seas tú muy fuerte, no porque tengas muchos años en la fe, no porque hayas estudiado y hayas sacado la mejor nota en algún instituto bíblico. No se trata de eso. Es porque Él es incapaz de dejar las cosas a medias. Si observamos bien el pasaje, nos vamos a dar cuenta de que esto no se trata de gente súper espiritual. Se trata de un grupito. Los que han estudiado teología, los que llevan muchos años en la fe. Si esta comunidad tiene un determinado grupo de personas, yo les aseguro que todos tienen una batalla secreta con la culpa. Todos. En algún momento la ha pasado. A veces pensamos de que Dios es solo fiel con los especiales, ¿no? Como dice la frase, con el ungido del Señor, ¿no? Con los que nunca dudan, con los que aparentan perfección. Pero Pablo dice, si somos muertos con Él, ¿no? Y esto es justamente para el que se siente muerto en sus delitos, para el que se siente que sus fuerzas se han agotado. Porque la táctica de Dios no se trata de darte más fuerzas para que tú seas fiel, ojo, sino de recordarte que su fidelidad es tu combustible. De nuevo, la táctica de Dios no se trata de darte más fuerzas para que tú seas fiel, sino de recordarte que su fidelidad es tu combustible. Así que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo importante de la promesa divina. Dios prometió salvar a su pueblo, ¿no? Y Él no puede permitirse el lujo de fallar, porque su reputación, es decir, su gloria, está en juego. Y tú no eres un cliente de Dios, eres su hijo. Has sido comprado a precio de sangre. Lo repito, para que quede claro. Tú no eres un cliente de Dios. Tú eres su hijo que ha sido comprado a precio de sangre. ¿Ok? Amigos, hermanos, yo sé que muchos aquí han caminado décadas juntos. Y han visto hermanos llegar y también ha visto hermanos partir. También ha habido a otros que han visto enfriarse. Pero aquí el texto dice, si perseveramos, también reinaremos. Y la perseverancia no es un deporte individual.
No es Dios y yo y lo demás, no importa. No, seámoslo como una carrera en postas, ¿ya? Que cuando tú flaqueas, la fidelidad de Cristo se manifiesta a través del hermano que te sostiene el brazo, ¿ya? Y no se trata de no caer, porque obviamente todos vamos a caer, todos vamos a tropezar, ¿ya? Se trata de a quién miras cuando estás en el suelo. O al revés, estamos mirando y ayudando al que está en el suelo. Es una tarea en comunidad, un grupo de personas que se ayudan, que oran unos por otros, que ríen juntos, que lloran juntos. En la canción El plebeyo, este se quejaba por la injusticia al decir, el amor siendo humano tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó, ¿no? Pero ¿saben qué? En el reino de Dios, la justicia fue satisfecha en la cruz para el plebeyo. O sea, tú y yo. Para que nosotros estuviéramos sentados en la mesa del rey. Y esa es la verdadera revolución, ¿no? Yo quiero que hagamos algo todos aquí. Quiero que todos miren sus manos. Miren sus manos, las dos, las dos. Miren sus manos, ¿ok? Esas manos que han trabajado, ¿no? Las manos que para algunos tienen heridas, probablemente tenga raspones, que tenga callos, ¿no? Esas manos que han servido, pero que también han fallado, ¿no? Que han sido tal vez manos infieles en algún momento. Y si es que tal vez te sientes lejos y sientes la vergüenza de tus caídas, incluso a una cierta edad, y eso te impide mirar a Dios a la cara, recuerda el versículo 3 y lo vamos a repetir una última vez. Él permanece fiel. ¿Ok? De nuevo, Él permanece fiel. Él no te mira a través de tus fracasos. Él no te mira por tu historial, por tu currículum. Él te va a mirar a través de las heridas de su hijo. ¿Ya? Su fidelidad es la roca que no se mueve. Aunque tal vez la marea de tus sentimientos esté muy movida con altas y bajas, no confíes en tu fe. Confía en el objeto de tu fe. ¿Ya? No confíes en tu capacidad de sostener su mano, sino más bien confía en que su mano te tiene sujeto, ¿ya? Porque Él tiene más fuerza que tú, ¿ok? Hoy les pido una cosa, y probablemente para muchos tengan esta tradición, esta costumbre de inicios de año, hacer una lista de cosas que vamos a cumplir, ¿no? Y probablemente no la vayamos a cumplir. Algo va a pasar en algún momento y ya fue, ¿no? No les pido que prometan ser perfectos, porque ambos sabemos que no podemos cumplir eso. Hoy lo que les pido es que podamos rendirnos a la fidelidad de aquel que sí es perfecto. Que al salir de aquí, que al caminar por las calles o escuchar tal vez a lo lejos alguna melodía de nuestra tierra, que vieron que a veces son bastante profundas y reflejan mucho el dolor de la sociedad. O cuando
en el silencio de la noche, que les traiga algún recuerdo de sus errores, quiero que se hagan esta pregunta en el profundo de su ser. También para las personas que nos están viendo por las redes sociales. Si hoy mi vida dependiera de la constancia de mis promesas a Dios, obviamente estaría perdido, ¿no? Pero ¿estoy realmente descansando en la promesa que Dios se hizo a sí mismo de no soltarme jamás? Lo repito. Si hoy mi vida dependiera de la constancia de mis promesas a Dios, obviamente voy a estar perdido. Pero ¿estoy realmente descansando en la promesa que Dios se hizo a sí mismo de no soltarme jamás? ¿Estoy descansando en esa promesa? Si puedes descansar en esa verdad, entonces ya no eres un plebeyo mendigando amor. Eres el hijo del rey, asegurado por una fidelidad que ni la muerte puede romper. ¿Ok? ¿Por qué? Versículo 13. Porque Él permanece fiel. Aunque tú y yo seamos infieles, no puede negarse a sí mismo. ¿Qué le parece si oramos? Amado Señor, gracias por tu carácter. Gracias por mirarnos con compasión, por mirarnos con amor y por mirarnos con fidelidad, aun cuando a veces no podamos ni siquiera darte la cara. Porque, seamos sinceros, a veces estamos manchados de culpa, estamos manchados de cosas que tal vez a ti no te agradan. Pero tú, aún en medio de toda nuestra inmundicia, permaneces fiel. Y vas y nos buscas al igual que Pedro, aquel que tú ya habías orado por él, aquel que hiciste tuyo, separado para ti. Permítenos siempre recordar eso, que somos tuyos. Y en esa comunión no se trata de lo que podamos sentir, no se trata de nuestra fidelidad. Se trata de tu carácter, de tus promesas, de que es imposible que tú cambies. Que fuiste el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso siempre permaneces fiel. Gracias porque aun cuando nos podamos sentir plebeyos por lo que diga la sociedad o porque nos pueda decir alguien en casa o por lo que pueda decir el espejo cuando nos miramos, nuestra identidad es contigo y somos tus hijos amados, hijos del Rey que se sientan a la mesa con el Padre, que aún en nuestras manos, que con el paso de los años se ven desgastadas, con las rodillas que a veces crujen, que no nos permiten tal vez ir por la vida como lo hacíamos en los años jóvenes, tú permaneces fiel. Gracias por tu carácter, por tus promesas y por lo que vas a hacer en la vida de todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo en sus casas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.